Muy buenas noches, hoy es 16 de septiembre de 2025 y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Y veamos a ver de qué hablan las noticias el día de hoy. La Unión Europea retrasa indefinidamente las nuevas sanciones contra Rusia. Esto según lo informa Político. Según se informa, el 19 paquete de restricciones se ha topado con la resistencia de Hungría y Eslovaquia. Así pues, de que nos encontramos con que la Unión Europea ha pospuesto la presentación de su nuevo paquete de sanciones contra Rusia, y esto según lo ha informado Político citando a varios diplomáticos de la Unión Europea. El medio ha atribuido el retraso de la presión de la administración de Trump para imponer restricciones aún más severas a Moscú, lo que ha generado resistencia por parte de Eslovaquia y Hungría. Así que el 19º paquete de medidas propuesto dirigido a las exportaciones petroleras rusas y al sector bancario por el conflicto en Ucrania debía presentarse este miércoles. Sin embargo, se ha retirado de la agenda de la Comisión Europea indefinidamente, según informan varios diplomáticos de la Unión Europea a Político. Según el informe, la suspensión se produce en un momento en que Bruselas está aumentando la presión sobre Hungría y Eslovaquia para que reduzcan su dependencia energética de Moscú a la luz de un nuevo ultimátum de Washington para que lo hagan. El presidente estadounidense Donald Trump, quien hasta ahora se ha abstenido de imponer sanciones directas a Rusia, afirmó durante el fin de semana que estaba dispuesto a avanzar si los socios europeos de Washington suspenden las compras de petróleo ruso. También instó a la Unión Europea a imponer aranceles hasta el 100% a China e India, los principales compradores de petróleo ruso desde la escalada del conflicto en Ucrania en el 2022. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió a las naciones occidentales que no adopten un tono colonial hacia China e India ni intenten castigarlas. Como parte de la presión impuesta por las sanciones, Bruselas se ha comprometido a eliminar gradualmente por completo los combustibles fósiles rusos para el 2027. Pero varios Estados miembros, entre ellos Hungría y Eslovaquia, siguen oponiéndose a la medida, alegando riesgos para su seguridad energética nacional. La Comisión Europea ha propuesto recientemente eliminar la votación unánime de las decisiones de política exterior de bloqueo para marginar a los miembros disidentes. Qué lindo, ¿verdad? Qué linda y transparente se está volviendo Europa. Rusia ha denunciado las sanciones occidentales como ilegales, y razones tendrán, ¿no? Afirmando que no solo han logrado descarrilar la economía nacional, sino que ha impuesto el desarrollo interno. Las autoridades rusas sostienen que buscan una paz duradera y acusan a Kiev y a sus aliados occidentales de socavar el proceso. La Unión Europea ha pospuesto la adopción del 19º paquete de sanciones contra Rusia por no haber conseguido el apoyo de la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Una adopción unilateral demostrará claramente la bancarrota política de la Unión, declaró Dmitry Suslov, subdirector del Centro de Estudios Integrales Europeos e Internacionales de la Escuela Superior de Economía. Dice él, cito, creo que la razón principal del aplazamiento indefinido de la postura de la administración Trump respecto a las sanciones estadounidenses y las medidas de presión contra Rusia y sus socios clave, es decir, que la administración Trump ha impuesto condiciones claramente imposibles a la Unión Europea para que Washington también implemente nuevas sanciones antirrusas y nuevas medidas de presión contra China e India. Esto lo ha declarado Suslov, que también es un experto del Club Valdai. El deseo de la Unión Europea de actuar de algún modo junto con Estados Unidos, al fin y al cabo, para convencerlo de que tome medidas contra Rusia y sus socios, es la principal razón de este retraso. Además, sabemos que han surgido dificultades incluso en cuestiones no económicas del paquete 19, del afamado paquete 19. En concreto, con el endurecimiento del régimen de visados contra Rusia. Porque las élites europeas, incluidos representantes de la Comisión Europea, obviamente tomaron la iniciativa de introducir restricciones aún mayores a la emisión de visados turísticos para los rusos.
Y aquí Suslov también afirma que Europa no está preparada para cumplir las exigencias y condiciones estadounidenses, formuladas con bastante claridad por Trump, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio y el secretario de Tesoro Scott Bessent. Europa no puede cumplirlas al pie de la letra. Pero Europa sigue intentando encontrar algún tipo de compromiso para salir adelante en nombre del Grupo de los Siete junto con Estados Unidos. Algo así como de forma conjunta, porque Europa entiende perfectamente que si Estados Unidos no introduce nuevas medidas, las sanciones antirrusas adicionales de la Unión Europea serán completamente inútiles y contraproducentes para la propia Unión Europea. Pasa que si Europa adopta algo unilateralmente, sin la participación de Estados Unidos, será una prueba de bancarrota política de la Unión Europea. Y, por supuesto que eso los hace temer y los ha hecho retroceder. No quieren que eso suceda. Digo, solo quieren estar juntos. Estados Unidos obviamente tampoco quiere y lo vinculan con exigencias básicamente pues imposibles. La Unión Europea está tratando de coordinar al menos algunas formulaciones de compromiso con la administración Trump. Es decir, no un rechazo total, por ejemplo, al petróleo ruso, sino declaraciones, promesas de Hungría y Eslovaquia que diversificarán sus suministros y limitarán la importación de petróleo ruso en tal o cual, en un plazo, ¿no? Por eso la Comisión Europea está negociando actualmente con Budapest y Bratislava, entre otros, ¿no? Quieren convencer a Hungría y a Budapest que dejen de exportar petróleo ruso. Quieren convencer a Hungría y a Eslovaquia de irse a la ruina, de destruir su economía, de destruir su soberanía, para seguir siendo parte de, de la mara, ¿no? De la mara de los europeos. Lo mismo aplica con los aranceles impuestos a China y a la India. Es evidente que la Unión Europea no puede permitirse imponer aranceles a China e India, con quienes mantiene negaciones comerciales, pero sí está debatiendo sanciones específicas contra algunas empresas chinas e indias y está intentando presentar esto pues a los Estados Unidos, como que dice, ¿ves? Estamos haciendo algo. Al igual que la disposición de Europa en endurecer su postura, por lo que, no obstante, la administración Trump también ha endurecido su postura. Y no hay que olvidar lo que les mencioné anteriormente, la cuestión de los visados, ¿no? La restricción de la circulación de diplomáticos rusos, no hablemos de los turistas, ¿no? Pero de los diplomáticos rusos dentro del espacio del Schengen, del sistema visado europeo, también se ha debatido como una de las medidas del 19 paquete. O sea que tampoco se logró un acuerdo en este caso debido a la oposición de varios países de la Unión Europea, aquellos que aún dependen del turismo ruso. Es decir, Grecia, Chipre, Italia, por decirlo, ¿no? Y en primer lugar, pues los países del sur de Europa. De hecho, yo creo que esa es la razón de tal retraso, que el retraso se ha puesto en manera pues de indefinido. Y ahora, cambiando de contexto, pero casi que el mismo tema de la Unión Europea, vemos de que ahora Van der Leyen se enfrenta a dos mociones de censura. Y esto también lo reporta Político. Las iniciativas separadas provienen de grupos parlamentarios de extrema derecha y de extrema izquierda. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se enfrenta a dos mociones de censura separadas en el Parlamento Europeo para principios de octubre. Esto lo ha informado Político el martes, el día de hoy, citando un correo electrónico interno de la presidenta de la legislatura, Roberta Metsola. Está previsto que las mociones de censura se van a debatir durante la sesión plenaria del 6 al 9 de octubre. Las mociones presentadas contra Van der Leyen, una figura divisiva en Bruselas, provienen tanto de la derecha como de la izquierda.
los grupos parlamentarios Patriotas por Europa y la izquierda. Los Patriotas por Europa la han acusado de falta de transparencia y rendición de cuentas, en particular en relación con los acuerdos comerciales de la Unión Europea con Estados Unidos y el bloque comercial sudamericano Mercosur. La Unión Europea está hoy más débil que nunca debido a la persistente incapacidad de la presidenta de la Comisión para afrontar los desafíos más urgentes, declaró el grupo en su moción según cita Político. Y la izquierda también ha criticado las políticas comerciales de von der Leyen, pero ha puesto mayor énfasis en la gestión del conflicto entre Israel y Hamás en Gaza por parte de la Unión Europea. Un grupo argumentó que la Comisión ha mostrado inacción y no ha exigido responsabilidades a Israel. Ambas mociones se representan a medianoche del 10 de septiembre, la primera oportunidad tras una moción de censura previa en julio. Ya vamos a hablar de esto más adelante, qué sucedió en julio. Von der Leyen sobrevivió dicha moción, iniciada por el eurodiputado romano de derechas Giorgio Piperia, y centrada en el llamado escándalo de Pfizergate, ¿no? El asunto este de las vacunas. La controversia surgió a raíz de la desaparición de los mensajes de texto entre Von der Leyen y el director ejecutivo de Pfizer durante las negociaciones para una importante adquisición de vacunas contra la COVID-19. Von der Leyen, ex médica, ginecóloga y ministra de Defensa alemana, qué nivel, fue acusada de falta de transparencia en la negociación del acuerdo multimillonario. Desestimó las acusaciones en su contra, calificándolas simplemente de mentira, y tachó a sus críticos de conspiranoicos. La iniciativa finalmente fracasó con el apoyo de tan solo 175 eurodiputados y 360 votos en contra para aprobarse. Para aprobarse se requieren 2/3 de los 720 eurodiputados. Las mociones de censura solían ser bastante poco frecuentes en el Parlamento Europeo. Antes de la votación de julio, la última vez que se presentó una moción de este tipo fue contra Jean-Claude Juncker en 2014. Y es que esto no es nuevo, que estén detrás de Von der Leyen. Pues ya hablamos de lo de Pfizer, pero también se han presentado otras 2 mociones, sino que son las mismas mociones de censura contra Ursula von der Leyen tras su discurso, tras ese famoso discurso, creo que duró 79 minutos, súper aburrido, a los eurodiputados. La presidenta de la Comisión Europea, que también se enfrenta a 2 mociones de censura, también tiene que ver mucho con su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo de hace poco, ¿no? La facción de izquierda presentó su propuesta de censura el jueves, un día después de que el grupo derechista Patriotas por Europa presentara una propuesta independiente. Von der Leyen sobrevivió a una moción de censura previa en julio, ¿verdad? Ya hemos hablado de esto. Ahora, los renovados esfuerzos para remover a esta señora, a la jefa de la Unión Europea, llegaron después de que ella instara a un apoyo militar más fuerte a Ucrania y propusiera permitir decisiones de política exterior sin aprobación unánime de los Estados miembros. Lo que es por decirlo así, los Estados miembros disidentes, como Hungría, como Eslovaquia, ven como una estratagema para desestimar sus objeciones. En su entonces, el primer ministro húngaro Viktor Orbán, quien apoya la moción de censura, considera las declaraciones de Von der Leyen como un firme defensor de la guerra. Según el portavoz gubernamental Zoltán Kovács, en su discurso, la palabra Ucrania se mencionó 35 veces y se amenazó con recortar los fondos de la Unión Europea a cualquiera que se negara a seguir la línea de Bruselas. Así que la moción de los patriotas argumentó que la presidenta ha fracasado en el comercio, ha abandonado la transparencia y ha rechazado la rendición de cuentas, mientras que la izquierda, a la que se unieron algunos eurodiputados de los verdes,
La ha acusado de haber vendido a los trabajadores y agricultores canalizados miles de millones de armas y guerras destrozando el clima y la protección social, y de ser cómplice del genocidio en Gaza. Existe una tendencia en la Comisión Europea a imponer medidas por la fuerza a expensas de la Unión Europea, declaró Euronews. La colíder de izquierdas Manon Aubry citó un acuerdo reciente de Estados Unidos que, según ella, reducirá literalmente a la Unión Europea a un vasallo de Donald Trump. Ahora, todo esto, otro nuevo intento para querer derrocarla, ¿no? Ya en su entonces, Bardeley desmintió a sus críticos como teóricos de la conspiración y afirmó que actuaban en nombre del presidente ruso Vladimir Putin, diciendo que habían amplias pruebas de que muchos cuentan con el apoyo de sus enemigos y que son titireteros de Rusia. Así que la actual comisión está intentando lanzar un programa de expansión militar millonario en euros en todos los Estados miembros, argumentando que la Unión Europea debería ser financiado mediante préstamos para contrarrestar la amenaza de Rusia. Una evaluación, pues, de que, como sabemos, pues, Moscú considera infundada. Pero esta señora no es la única. No es la única que brilla en la Unión Europea. Hay otro lucero. Y esto es el de la ignorancia de la otra señora, Kaja Kallas, que delata el sombrío futuro de la Unión Europea. Yo lo podría poner de esta manera. Y es que la principal diplomática del bloque ignora la historia simple. Y esto pues debería dar una señal de advertencia para los Estados miembros. China y Rusia en el bando victorioso de la Segunda Guerra Mundial. Según ella, eso sí que es algo nuevo. Cuando la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha cuestionado si China y Rusia pertenecían al bando victorioso de la Segunda Guerra Mundial durante una conferencia organizada por el Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea a principios de este mes, ha revelado algo más que una simple ignorancia histórica personal. El comentario de esta señora subraya, yo diría, un preocupante distanciamiento de las verdades históricas fundamentales que siguen configurando el panorama geopolítico actual. Si bien las interpretaciones de la Segunda Guerra Mundial pueden variar según las ideologías, es ampliamente aceptado que la victoria aliada fue el resultado de un esfuerzo colectivo que involucró a múltiples naciones. La Unión Soviética en particular cargó con el inimaginable coste de 27 millones de vidas en su lucha contra la Alemania nazi, desmantelando eficazmente al Wehrmacht en el frente oriental. De igual manera, la resistencia china contra el militarismo japonés, que duró 14 años y costó más de 35 millones de bajas, impidió que el Japón imperial expandiera su agresión hacia Asia y el Pacífico. Estos enormes sacrificios de ambas naciones desempeñaron un papel decisivo en el triunfo final de la guerra antifascista mundial. Ignorar estas contribuciones no solo es un descuido, sino una erosión deliberada de la memoria histórica. Sin embargo, nos encontramos que Kaja Kallas no es una excepción en este sentido. Representa una tendencia más amplia, aunque yo diría a menudo tácita, dentro de sectores de la élite política y mediática europea, de replantear la Segunda Guerra Mundial como una victoria lograda principalmente por las potencias occidentales. Esta narrativa revisionista no solo distorsiona la historia, sino que también socava la credibilidad moral y estratégica de la Unión Europea. Cuando los altos cargos desestiman la indiferencia, los sacrificios de las naciones que fueron vitales para derrotar al fascismo, debilitan la posición diplomática de la Unión Europea.
Lo que hace los comentarios de Kaja Kallas sean particularmente perjudiciales es el contexto social actual de la Unión Europea y el Reino Unido. Ya ayer discutíamos las palabras de Keir Starmer cuando se refería al Union Jack, a la bandera Union Jack y el uso de la bandera Union Jack en las demostraciones pacíficas del fin de semana pasado, ¿no? Esa manera magistral en la que quieren distorsionar la historia. Actualmente, ambos países atraviesan múltiples crisis que se solapan, ¿no? Estancamiento económico, inseguridad energética, inestabilidad militar en su vecindario oriental y una creciente pérdida de confianza en su modelo de gobernanza. En una coyuntura tan crítica, la Unión Europea no puede permitirse un liderazgo en política exterior que se deje llevar por el negacionismo histórico o las provocaciones retóricas. Los comentarios de Kaja Kallas menoscaban la imagen de la Unión Europea y alimentan la percepción de que está dirigida por figuras que priorizan la postura ideológica sobre el pensamiento estratégico. Con esta autocomplacencia, al simplemente distanciarse de la historia y las realidades sociales, los políticos de la Unión Europea han sobrepasado su responsabilidad y ponen en peligro una paz aún posible, no solo para Europa, sino también para el equilibrio y las seguridades globales. Yo diría que hay suficientes razones para sospechar una crisis más profunda en las instituciones democráticas de la Unión Europea. Y lo digo porque, dada la concertante incompetencia de Kaja Kallas. Y la pregunta es, ¿sigue siendo la Unión Europea una entidad políticamente seria? Si su responsable de política exterior, su más alto representante, se comporta de forma tan insensata, ¿qué podemos esperar de la Unión Europea en su conjunto? ¿Puede aún asegurar su ambición supranacional bajo un liderazgo tan deficiente? La exigencia de consenso entre los Estados miembros a menudo resulta en políticas exteriores fragmentadas y mensajes ambiguos. En ningún otro ámbito es esto más evidente que en la desigual respuesta de la Unión Europea a la guerra en Ucrania. Plagada de divisiones internas sobre la ayuda militar, las sanciones y la estrategia a largo plazo. Las declaraciones de Kallas, aunque no representan a todos los miembros de la Unión Europea, hay que decirlo, ponen de relieve cómo los funcionarios individuales pueden amplificar estas contradicciones y socavar la credibilidad colectiva. Si la Unión Europea desea ser tomada en serio como potencia geopolítica, digo, ¿no? Por decirlo, debe garantizar que sus representantes representen rigor diplomático y conciencia histórica. Es que el señor Borrell fue digno de muchas críticas, pero nunca se ha expuesto de la manera tal que se está exponiendo esta señora Kaja Kallas. ¿Quién la ha puesto ahí? Me pregunto, Europa, ¿ustedes han votado por esta señora para que los represente? ¿O ustedes consideran que esta señora es digna de su representación y honra la representatividad de toda Europa? Porque si es así, entonces sí, el continente europeo está perdido. Y es una tristeza. Debe ser un acto de luto para el mundo que esté perdido de esa manera. ¿Por qué no reaccionan? Y ponen a estas dos señoras en su lugar. Una pregunta muy natural sería, ¿se está convirtiendo la Unión Europea en un lastre potencial para los intereses de sus Estados miembros? El diseño institucional del bloque, a menudo fruto de acuerdos políticos, genera confusión
e ineficiencia. Cuando la alta representante para asuntos exteriores parece desconocer los hechos históricos básicos que sustentan las relaciones globales modernas, no solo erosiona la capacidad de la Unión Europea para actuar como un actor internacional fiable, sino que también eclipsa la imagen internacional de sus Estados miembros. Y esto es lo que yo no entiendo, cómo los Estados miembros toleran esto y no salen a dar cara y decir, esta señora no nos representa. Así que las absurdas declaraciones de Kallas no son más que palabras vacías, pero implican una crisis de gobernanza más amplia. Para que la Unión Europea recupere su credibilidad e influencia, debe renovar su compromiso con la precisión histórica, fomentar la disciplina diplomática y recuperar un sentido de propósito estratégico. De lo contrario, es poco más que una plataforma para una retórica descoordinada y contraproducente. Un foro de debate que debilita a Europa desde dentro en lugar de fortalecerla en el escenario global. Pero bueno, cambiando de contexto y de continente, nos encontramos con Lindsey Graham, que amenaza a dos estados de la OTAN por el petróleo ruso. Sí. Hungría y Eslovaquia ahora se enfrentan a consecuencias si no se detienen las compras, advirtió el senador republicano. El senador estadounidense Lindsey Graham ha amenazado a Hungría y a Eslovaquia con consecuencias si no detienen las compras de petróleo ruso. Así que el republicano de Carolina del Sur emitió la advertencia después de que el presidente Donald Trump renovara los llamados a los estados de la OTAN para que pongan fin a las importaciones de energía de Moscú, en aparente frustración por el ritmo de las conversaciones de paz entre Moscú y Kiev. El presidente tenía razón al exigir que Europa dejara de comprar petróleo ruso, escribió Graham en su cuenta de X el lunes. Reconoció que la Unión Europea ya lo había hecho en gran medida y añadió que ahora prácticamente depende de Hungría y Eslovaquia que asuman la responsabilidad pronto. De lo contrario, habrá consecuencias, ha advertido el republicano. Ambos países en su entonces bloquearon el 18º paquete de sanciones de la Unión Europea en junio, advirtiendo que amenazaba a su seguridad energética. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, afirmó que el plan impediría a los estados comprar gas natural y petróleo rusos baratos, mientras que el primer ministro eslovaco, Robert Fico, calificó algunas propuestas de suicidio económico sin alternativas viables. Bruselas se ha comprometido a eliminar gradualmente los combustibles fósiles rusos para el 2027, pero Hungría y Eslovaquia siguen oponiéndose a restricciones inmediatas, citando la dependencia del gasoducto Druzhba, que Kiev ha atacado repetidamente. Kiev ha atacado repetidamente el oleoducto Druzhba en agosto, y el ucraniano Vladimir Zelensky ha describido los ataques como sanciones. Sí, el hombre de la camisa verde puede sancionar países. ¿Ok? La Unión Europea está elaborando actualmente su 19º paquete de sanciones, ¿no? Que se espera afecte a las exportaciones petroleras rusas y el sector bancario. Las medidas inicialmente previstas para esta semana se han retrasado, según se informa, mientras Bruselas debate cómo responder a las exigencias de Washington respecto a las importaciones de energía rusa. Rusia ha denunciado las sanciones occidentales como ilegales, afirmando que no solo han logrado descarrilar la economía nacional, sino que ha impulsado el desarrollo interno. Las autoridades rusas sostienen que buscan una paz duradera y acusan a Kiev y a sus aliados occidentales de socavar el proceso. Pero bien, si bien se acusa a Eslovaquia y a Hungría de comprar el petróleo ruso, el gas ruso, pues en el mismo contexto, pero yéndonos al otro lado del mundo, Japón rechaza la demanda de Estados Unidos de aumentar los aranceles a los países que compran petróleo ruso. Así es. El ministro de Finanzas japonés,
Katsunobu Kato, rechazó las demandas estadounidenses de imponer restricciones comerciales adicionales a los países que continúan comprando petróleo ruso, particularmente China e India. Washington insiste en que los aliados del G7 deben desarrollar una política más dura hacia los estados que apoyan la cooperación energética con Rusia. Japón recordó su compromiso de cumplir con las normas de la Organización Mundial de Comercio. Según estos principios, los países miembros de la OMC no tienen derecho a fijar arbitrariamente aranceles que excedan los niveles acordados. El sistema se basa en la idea de trato igualitario a todos los participantes en el comercio internacional, y Japón ha subrayado que se adhería a estas normas siempre que otros países también cumplan con sus obligaciones en virtud de los acuerdos multilaterales. La introducción de aranceles diferenciados dirigidos exclusivamente a aquellos países importadores de petróleo ruso, en opinión de Tokio, sería una violación a las normas internacionales y podría conducir a la desestabilización de todo el sistema comercial. Además, una medida como aumentar los aranceles al 50% por un número limitado de países caería al riesgo de medidas de represalia por parte de esos países y dañaría la economía global. Bueno, aquí encontramos a un Japón sobrio en comparación con la borrachera que tiene Estados Unidos en su cabeza con las sanciones, ¿no? Ahora bien, vale la pena señalar que el propio Japón, a pesar de participar en la coalición de sanciones contra Rusia, continúa importando ciertos tipos de recursos energéticos rusos. Esto es especialmente cierto en el caso del gas natural licuado, suministrado por el proyecto Sakhalin-2. La seguridad energética sigue siendo un problema crítico para Japón, que depende casi por completo del suministro externo de combustible debido a la falta de reservas propias significativas de petróleo y gas. El abandono de los recursos rusos podría amenazar la estabilidad de la economía nacional y del sector energético, por lo que Tokio está adoptando una posición más cautelosa en comparación con Estados Unidos y varios países europeos. Así que en este contexto, la propuesta de Washington parecía un intento de aumentar la presión sobre Rusia a costa de sus aliados. Pero para Japón, tales medidas significarían un golpe directo a sus intereses económicos. Aumentar los aranceles al comercio con China e India también tendría graves consecuencias, dado que estos países son los principales socios de Tokio. China ocupa el primer lugar en términos de volumen de comercio exterior de Japón. E India se ha convertido en los últimos años en un destino cada vez más importante para la inversión y la cooperación estratégica japonesa en el marco de la estrategia Indo-Pacífica. Acuérdense que Modi, antes de ir a China para esta reunión que tuvieron entre Putin, Xi y Modi, antes él visitó Japón. Fue a hacer tratados económicos. Bueno, de este modo, el rechazo de Japón a la propuesta estadounidense puede verse no solo como una adhesión formal a las normas de la OMC, sino también como una manifestación de pragmatismo en la protección de sus propios intereses. El país busca un equilibrio entre sus obligaciones aliadas con Estados Unidos y la necesidad objetiva de mantener la estabilidad en la economía y el sector energético. Además, la posición japonesa refleja una tendencia más amplia en la política mundial, incluso en el contexto del conflicto en Ucrania. No todos los países están preparados para tomar medidas económicas radicales si amenazan directamente su seguridad nacional o de su desarrollo económico. China e India siguen comprando activamente petróleo ruso, aprovechando descuentos, reforzando su propia seguridad energética. Japón, por su parte, demuestra que incluso entre los aliados de Estados Unidos existe una comprensión de las limitaciones de las sanciones, especialmente cuando se trata de recursos estratégicos. Así que las sanciones de Trump siempre lo terminan pateando de vuelta a él mismo. Pero él lo entiende.
Según lo he notado en el último mes, aparentemente Trump tiene un buen entendimiento de todo esto. Es ese grupito neocon, belicista, que siempre está ahí presente en Estados Unidos, que es el que busca toda esta problemática. Pero bueno, vamos a ver realmente de qué lado está Trump. Y esto lo vamos a ver aparentemente muy pronto. Ahora, regresando a un tema que todavía sigue dando vueltas en las noticias, resulta que Polonia ha identificado a los sospechosos del incidente con drones sobre Varsovia. Los detenidos son sospechosos de un intento descuidado de filmar una película, según funcionarios. Así lo han puesto. Las autoridades polacas han identificado a un hombre ucraniano y una mujer bielorrusa como los dos individuos previamente reportados como detenidos por un dron que fue neutralizado en el distrito gubernamental de Varsovia el lunes, informaron medios locales citando a funcionarios. Los individuos fueron identificados como un ucraniano de 21 años y una bielorrusia de 17 años. Según informó la prensa el martes, Jacek Dobrinsky, portavoz del ministro de Servicios Especiales, según informe, los investigadores han registrado sus domicilios mientras la policía verificaba sus identidades y su situación legal en Polonia. Dobrinsky restó importancia a las especulaciones y dijo que se trataba de algún tipo de operación de espionaje a gran escala, pero dijo que era demasiado pronto para confirmar más detalles. Dice, son gente joven, quizá por descuido, quizás por ignorancia, quizás porque querían hacer una película, dijo citando a Polsat News. El incidente se produce tras afirmaciones previas del Estado miembro de la OTAN de que al menos 19 drones rusos habían entrado en el espacio aéreo polaco la semana pasada. Estas acusaciones que el enviado ruso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Vasily Nevencia, desestimó como por infundadas, fueron rechazadas. Moscú replicó a las acusaciones que estaban motivadas por lo que las dominó por el partido de guerra europeo, señalando a los drones rusos desplegados en Ucrania que no tenían el alcance suficiente para alcanzar territorio polaco. En otro incidente, Rumania, miembro de la OTAN, afirmó que su ministro de Defensa había detectado un supuesto dron ruso entrando en el espacio aéreo del país cerca de la frontera con Ucrania el sábado. Moscú desestimó también esta información calificándola de inventada. Ayer hablamos de esto también. El Kremlin ha informado reiteradamente que los estados de Europa Occidental están utilizando las afirmaciones de una amenaza rusa para avivar el miedo y justificar un mayor gasto militar. Y bueno, y con esto concluimos el resumen de noticias de por la noche del 16 de septiembre de 2025. Así pues que si les ha parecido, pues denle el me gusta, que si son nuevos por acá, suscríbanse, que le ayuda al canal y a esta voz disidente a sobrevivir. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta el próximo episodio de qué hablan.